Buenos días, buenos días. Los saludamos desde la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy tenemos la telecapacitación a cargo del doctor Ciro Maguiña. Acto seguido vamos a darle el pase al doctor Julio César Polo, quien es el jefe de la Unidad de Telesalud del Hospital Hipólito Unanue. Aló, Doctor sí Polo, me buenos escuchas, días. ¿no? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Lo escuchamos, doctor Sí, Polo. ya, ok. ¿Cómo estás, Ciro? Es un honor para mí hacer la presentación de Ciro Maguiña, quien lo conozco cuando hice mi primera maestría en Cayetano Heredia, en el año 1999 o 98, si no me equivoco, Ciro. Ok. Voy a hacer la presentación, creo que sí, Ciro, ¿no? La tercera promoción de la Maestría Internacional de Enfermedades Infecciosas Tropicales. Así es, así es. Entonces, voy a hacer la presentación, Ciro. Voy a presentar al doctor Ciro Maguiña Vargas. Él es médico cirujano especializado en enfermedades infecciosas y tropicales y especialista también en dermatología. Es magíster y doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fue elegido decano del Colegio Médico del Perú para el periodo 2010-2011. Académico de número de la Academia Nacional de Medicina, profesor principal en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego, UPAO, de Trujillo. Tiene varias condecoraciones, destacando en primer lugar el Premio Russell en Medicina de 1993 y el de la Fundación Hipólito Unanue de 1998. Más presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y miembro titular de la Asociación Panamericana de Infectología. Ahí Es nomás, miembro. Polo, ahí nomás, Ahí es. suficiente. Quiero, No, quiero, quiero quiero, más. quiero hacer lo última, es una resumen, Ciro, porque es bastante. Es actualmente vicedecano del Colegio Médico del Perú para el periodo 2020-2021. Es una pequeña presentación de todo el bagaje que tiene Ciro para que también los colegas que están enlazados y los profesionales de la salud puedan escuchar y puedan saber también la persona que está haciendo esta capacitación. Es importante eso, tú lo sabes muy bien, Ciro. Entonces, dejo al doctor Ciro Maguiña con ustedes para esto y le agradezco el enlace de cada uno de ustedes y esperando que tenga la mejor manera de poder absorber estos conocimientos del doctor Ciro Maguiña. Ciro, te Gracias, dejo con la audiencia. gracias, doctor Polo. Bueno, estamos con días difíciles. Yo ayer perdí a mi hermana y mi mamá y de un familiar cercano de mi esposa. Así es pues que el COVID no tiene fronteras ni lugares. Siempre estamos muy cerca a la enfermedad a morir y veo cada vez colegas incluso del colegio médico que están enfermos saliendo, sobre todo Chirinos, Ricardi, hace poco el doctor Jackson, el exdecano de Pucallpa que los trajimos a Lima, y el dolor es constante, 70 muertos médicos, más de 1.900 infectados, algunos graves. Entonces es una realidad que nos obliga a la parte preventiva, y voy a hacer en esta parte una breve descripción del uso de los antibióticos porque se está manejando mal. Así como se maneja mal el tema del COVID con terapias masivas de medicamentos, se está manejando mal también warfarina, heparina, y muchas cosas, ¿no? Yo estoy desde marzo en el comité experto del ministerio, colaborando en muchos temas de guías, protocolos y terapia, y basado en la evidencia y en la experiencia clínica, y revisen hoy día mi publicación que hace en Acta Médica, El arte de la medicina y la terapia en COVID. Hay un gran debate en el mundo, tratar o no tratar. Nosotros somos el grupo de científicos que sí tratamos cuando hay una mínima evidencia, especialmente cuando el paciente está enfermo. Lamentablemente no hay profilaxis, no existe vacunas y es un tema que hay que mencionarlo. Miren nomás acá estas fotos de Iquitos, donde murieron 20 médicos y muchos por el mal manejo, incluyendo los corticoides, incluyendo los antibióticos. No todo es COVID en el sentido de la enfermedad, sino hay que tener en cuenta todas las variables que es importante, ¿no? Un segundito para que salga esto. Miren, esto que saqué hace poco en internet, como el no usar máscara, ahora me he sacado por la charla, es grave, porque miren todo lo que significa el contagio y cómo la máscara evite ello. Eso es vital, eso no va a cambiar, creo, en estos años, ojalá que mantengamos esta medida de prevención. La situación del Perú, hay que decirlo, no ha sido fácil. Ya la pandemia en cuanto a cifras desciende, lo dicen muchos expertos, pero el tema es que eso no garantiza las nuevas olas que se van a abrir, dado que la gente
ha salido de la cuarentena chicha de manera mucho más activa, ¿no? Y veo que no cumple las medidas que debemos cumplir en estos meses y años. El tema de la inmunidad nadie lo sabe, pero aparentemente no hay reinfección y dependiendo de la población puede ser que haya defensas buenas o malas, nadie tiene la verdad. Lamentablemente el enfoque primario fue descuidado por distintos gobiernos, incluyendo este, y el control de toda pandemia se hace en la comunidad y eso paga factura, pero ¿estamos a tiempo de corregirlo? Sí, siempre y cuando se tenga la convicción, ¿no? Y han visto cómo los equipos que buscan detectar asintomáticos, sintomáticos, son asaltados porque no hay el enfoque comunitario como hemos señalado, ¿no? Fíjate, es la curva de Perú, que es muy parecida a la de Bélgica, y ya desde hace 2 semanas se alcanzó la meseta y poco a poco desciende. No hay que ser mezquinos, no es lo ideal, pero eso depende del comportamiento de la población. Y cuando obviamente bajamos la guardia diciendo que estamos en descenso, vienen los rebrotes o brotes o olas. Fíjese, en Cajamarca, que está controlado, comienza a crecer. Huánuco, Tarapoto, Arequipa, y encima los temas logísticos que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? El Perú ocupa el 5º lugar, lamentablemente, por su condición sanitaria, por el tipo de población que tenemos, por la pobreza, hacinamiento. No echemos la culpa de una sesión conocida. Y fíjense, una data hecha por un ingeniero Gamboa, que no es la data del Estado. Miren la cantidad de famosa curva que sube, velocidad casi 300.000. Es el acumulado. Pero miren en rojo como, digamos, esto, este es de España, perdón, este es de España, este es de Perú. Y cómo va bajando los enfermos y casos. Este es bien importante, este es de Perú. Miren, la curva en la parte de arriba, ven que en verde son los que se recuperan. Qué interesante. Y los infectados comienzan a bajar. Esa es la curva que permitió a los expertos decir que ya eso que estaba en rojo, la famosa meseta que tiende a bajar, también los dados de alta y los muertos. Y miren en la parte de abajo, en azul, los famosos R. Los R eran 27, 15, 9 al comienzo y no bajaban de 1 y luego han ido bajando lentamente. O sea, son indicadores que la primera ola ya está en fase de control y esto es lo mismo, ¿no? Para que tengan una idea de cómo al comienzo los R eran pues muy altos y a partir de hace 3 semanas, miren, comenzaron a estabilizarse y van bajando. ¿Qué pasa en Israel? Bajó igual que Perú, bajaron las altas de los muertos en azul y los R en azul, perdón, que eran muy bajos, comienzan a encenderse en Israel. Nuevamente, países ricos con buen sistema de salud tienen el gran rebrote. Esto pasa en España. Miren que España, que estuvo bajando y los R bajando en azul, comienza en rojo, comienzan a subir nuevamente y ese es el peligro que puede pasar en Perú. España adelantó el fútbol, igual que Italia, y como no sabemos de la inmunidad, no podemos bajar la guardia. Creo que tenemos para rato en el mundo. China, que fue el primer país que en 2 meses, miren, con la cuarentena rápidamente, China es un país distinto, diferente, cayó bruscamente en 2 meses, fíjense la cantidad de casos. Miren la parte de abajo, nuevamente comienza a ser pequeños brotes, no tanto como Israel. Entonces, mensaje, preparemos para el brote y manejemos bien las cosas. Y el único estudio grande de inmunidad tipo rebaño fue hecho en este barco que no salió ningún pasajero, el 20% se contagió. Es decir, 80% estando juntos en el barco no se infectaron. Y eso revela que el 80% todavía en el caso del barco fueron susceptibles, en España el 5%. Y muchos hablan de la inmunidad de rebaño, significa que cuando gran parte de la población, más del 60%, se infecta y por lo tanto la chance de brotes y olas es mucho menor. Estos son los enfoques que tenemos que tener en cuenta para el manejo posterior. En Perú no sabemos cuánto es la inmunidad de rebaño, probablemente Loreto tenga una cifra algo parecida, pero creo que en general no hemos alcanzado lo que es rebaño. Y obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es que las cuarentenas funcionan como en Vietnam, el primer brote, y
el caso de este colega Li Wenliang incluso fue convocado por los chinos al comienzo porque les pareció raro el comportamiento y fue llamado la atención porque estaba haciendo rumores que no fueron rumores. Él lamentablemente es oftalmólogo, falleció, ¿no? Igual que nuestros 70 colegas, que obligó al Colegio Médico a defender la vida y la salud. Trajimos a muchos médicos, gracias al apoyo de muchos de ustedes, y están vivos hoy día en muchas partes del Perú. La Sierra Protege no se sabe. Veo que en Huancayo hay muchos casos, igual que en Juliaca. Puno no tanto tampoco en otros lugares, pero la idea es que esto todavía tiene que ser estudiado. Y la clínica, ¿por qué insistimos ahora en cuanto al manejo terapéutico? Porque la clínica sigue siendo importante para el manejo y no depende de la prueba rápida o de la molecular. Y los síntomas respiratorios, que son los que ustedes ven, tienen que acompañarse de la sospecha de otros síntomas gastrointestinales y un tema que insistimos en no oler y en no tener sabor. Fíjate, en este estudio es el mejor marcador. Yo cuando me llaman pacientes, parientes, amigos, le pregunto siempre, tos, dolor de garganta, digo, ¿y no sientes? Ah, sí, no siento. No huelo. Para mí es COVID. Ni siquiera requiere la prueba. Y eso, fíjate, está demostrado en este estudio y obviamente en otros estudios. La radiografía sirve especialmente en la tomografía, pero puede ser incluso negativa en 18%. Nuevamente la clínica asociado al cuadro clínico. Estoy en clase, María Luisa, en 1 hora, por favor. Y se vio también los problemas de coagulación, ya ustedes saben que es otra respuesta que estamos aprendiendo. Y acá me detengo un minuto. Dado que no hay ninguna terapia, es que se estudió in vitro muchas de las viejas drogas que ustedes ven ahí, ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, doxiciclina, etcétera, etcétera, y se demostró que lo inhibía. Y posterior a ella, la fase inmune, la fase trombótica, que ya sabemos y conocemos, que no es motivo de la charla, pero que generó este pánico en muchas partes del mundo, y Perú inclusive, buscar la bala mágica. Incluso, miren, han empleado en el alcalde de La Chincha ivermectina. Yo uso ivermectina, es una excelente droga para urticaria por ácaros, estrongiloides, muchos parásitos, piojos, es muy segura, pero yo lo uso en la primera semana en el paciente sintomático que tiene comorbilidad. Y así hemos acordado al comité de expertos. La dosis masiva no tiene lugar porque da una falsa seguridad, dado que el 75% son cuadros leves y no requiere ninguna medicina. Esto lo hacen a veces con buena intención, pero no es el objetivo. Es como la gente que se automedica por si acaso con antibióticos o toma citromicina a pasto, está tomando y aplicando ceftriaxona, y eso es un error que la historia juzgará. Entonces, hoy día, miren, en Brasil, cómo han usado distintas drogas en la primera semana, hidroxiacitro, ivermectina citro, nitoxazanina citro, cloroquina citro, anticoagulación, incluso que eso no está aceptado. Y nosotros, en el grupo de expertos, hemos acordado que sí la anticoagulación con heparina o nexoheparina es en el paciente enfermo en la segunda fase, porque hay mucha trombosis. Y de las vitaminas, la D tiene alguna importancia y la C. Entonces, cuando uno ve las drogas que se están empleando hoy para el COVID, miren todas las drogas, muchas antiguas, e incluyen antibióticos. Por eso la charla es el uso racional de estos medicamentos. Y miren también antiparasitarios y anticoagulantes. Todos son viejas drogas. ¿Y por qué lo pongo? Porque casualmente muchas drogas nuevas no sabemos todavía si son exitosas. Pero fíjate, el Remdesivir, que se usó para el ébola, no funcionó. Hoy lo han secuestrado los norteamericanos y los europeos con una bala mágica. Y no es la bala mágica. Y uno puede tener estas medicinas todavía en el Perú y usarlo en los casos que justifiquen, no preventivamente. Ahí ven las distintas drogas que hoy se emplean. Hace poco la OPS ha citado que el lopinavir ritonavir no sirve, pero hay que esperar. El tocilizumab, yo creo en el tocilizumab, nos ha salvado a muchos médicos, pero cuando el paciente está muy inflamado. El interferón lo usan los cubanos y los brasileños. Es plasma y estudios interesantes. El dióxido de cloro veo por internet, pero datos científicos grandes no lo conozco.
Y las otras son drogas en estudio, ¿no? El ozono, el óxido nítrico, etcétera, etcétera. Y miren, doxiciclina, ya hace unas semanas salió un artículo que sí inhibía in vitro, igual que la ivermectina, igual que la hidroxicloroquina y la cloroquina. Entonces, esto revela que, sin querer queriendo, los científicos comienzan a usar, evaluar y buscar la bala mágica. ¿Y qué se ha usado en estos meses? La citromicina entró con un boom junto con la hidroxicloroquina en los estudios de Rawls y otros, y luego fue dejándose de lado por la asociación de toxicidad en pacientes complicados con hidroxicloroquina. Ojo, la hidroxicloroquina, dosis leves, no da cardiotoxicidad, lo usamos. Igual la citromicina. Entonces, en gente que tiene comorbilidad, hipertensión, cardiopatía, mejor no usarlo. Pero sola sí se puede usar. Incluso la citromicina actúa más como un inmunomodulador que un inhibidor. Y han visto la doxiciclina. Y ceftriaxona, ¿por qué están dando? Por la neumonía secundaria que puede tener. Ojo, en el influenza sí hubo mucha neumonía por neumococo. En las influencias había muchas bacterias asociadas. En esta pandemia no sabemos, pero la gente está dando a pasto ceftriaxona. Levo lo están combinando por los atípicos y típicos, comentaremos, que sí es útil, tal vez en gente que tiene comorbilidad, en ancianos, con EPOC, yo sí le daría, porque ellos sí tienen alta chance de infectarse. Pero un hombre joven, darle levofloxacina no justifica. Y los casos complicados por los ventiladores, obviamente, requieren ya estas terapias, pipetazos, meropenem o banco, pero lo hacen muchas veces porque muchos de los pacientes le dieron demasiados corticoides. Recuerden, hoy corticoides lo usamos, metilprednisolona en pulsos en la fase inflamatoria, o dexametasona 6 miligramos por día por 10 días, según el estudio de los ingleses de Recovery. Pero ¿qué pasa cuando usaron mucho metilprednisolona? Infección secundaria, sepsis y se mueren. Algunos colegas de Iquitos murieron porque abusaron los corticoides y se obligaron a usar estas drogas. Y muchas veces los gérmenes nosocomiales son resistentes a pipe, a meropenem, incluso a banco, y se mueren por el tema de resistencia. Entonces, dada esa introducción, los antibióticos son una de las drogas más importantes de la medicina. Igual que ahora, igual que el VIH, los clínicos fueron, sin medicina basada en evidencias, fueron los que usaron la penicilina. Y sigue siendo elección, no hubo medicina basada en evidencias. Entonces la historia está llena de experiencias clínicas notables e importantes, y eso pasó con el boom de los antibióticos que crecieron en la década del 50, 60, hasta el 80 y el 2000, donde ya la industria no le interesó porque aparecieron otras enfermedades. Pero fíjese, cuando uno ve el uso de antibióticos, casi todos los viejos antibióticos en Inglaterra se usan cloranfenicol, tetraciclina, amoxiclavulánico, cipro, metro, etc. En cambio, en Perú, la gente le gusta mucho antibióticos nuevos y piensa que los viejos no sirven. Los viejos sirven, felizmente, para muchas infecciones de la comunidad. Entonces, ¿qué han hecho a nivel de esta epidemia? Usan, así como mal los antivirales, la warfarina, la aspirina, la ivermectina, están usando mal los antibióticos. Creen que el antibiótico va a evitar que el paciente se muera y muchas veces genera resistencia, cuando el COVID se complica, ya ese bicho pagó factura. Y esto no es solo de Perú, miren, en México, en muchos países se abusa de antibióticos y ahora que tenemos cambio de estación, van a aparecer mucho más de abuso de antibióticos. En las UCIs hace años se sabe que se mueren los pacientes por las cepas multiresistentes. Es un tema grave, en mi opinión, que ahora se puede agravar por el mal uso de antibióticos y eso obligó a la industria a generar nuevos antibióticos para los bichos nosocomiales y comunitarios, como los 9 antibióticos que hoy han aparecido para las pseudomonas, las coli, las klebsielas resistentes, para los enterococos, y eso es otro capítulo, no me detengo en ello. Fíjense, son antibióticos tan potentes que salvan vidas, pero no hay en el Perú. Hoy día se mueren por COVID más de 500 000 de habitantes, pero más se mueren de resistencia, 700.000 por año.
Tal vez el COVID pasará, pero la resistencia a antibióticos continuará. Y si eso no se hace un alto, van a morir 10 millones por año. Se calcula que el 2050 va a ser la peor pandemia, peor que el COVID. Entonces ya aparecieron hace años los colis-Blé, por el mal uso de antibióticos, Klebsiella-Blé, y la gente, incluso en gente asintomática, le da antibióticos. Cuando uno tiene ITU con Blé, no se trata, salvo que tenga un tema prostático o sea gestante. Igual en infección respiratoria, solo se da en sintomáticos. Y Perú ocupa mucha resistencia de estas Blé famosas que ya hay en todos los hospitales del Perú y del mundo. Ahí está varios estudios. Y por lo tanto, debemos evitar que la coli-Blé mate, porque coli-Blé significa que los viejos antibióticos no funcionan, salvo imipenem, ertapenem, meropenem, pero felizmente la macrodantina y la fosfomicina funcionarían todavía. Pero el gran problema, y eso es importante para el COVID, la presencia de carbapenemasas, que son otro tipo de resistencia que destruyen al meropenem, destruyen al imipenem. A todos los carbapenem hay varias familias de carbapenemasas, no es solamente una, no es un coli-Blé, hay la oxa, hay la metalo, etcétera, y es una clasificación, y eso en el Perú lo estamos detectando en muchas partes del Perú. Por ejemplo, cuando aparece un Blé y el paciente está en sepsis, apareció esta droga, Cefta-Avibactam, que sirve para el Blé, tampoco en el Perú. Y esto de las carbapenemasas comenzó el año 2009. Miren, el 96 se escribieron las primeras y aparecieron en el 2009 otras. Y fíjense, ya tenemos años con estas carbapenemasas y las pseudomonas, que son bichos nosocomiales, hicieron resistencia a todos los viejos antibióticos que usamos hoy día, incluso en la pandemia. Hicieron tan resistente que se moría la gente y por eso la ciencia buscó tener el doripenem, que es muy buena, no hay en el Perú, esta nueva cefalosporina que agarra muy bien a estas cepas resistentes. De todas las drogas hoy día para estas cepas que matan, ceftolozano tazobactam es la más importante. Fíjense lo que estamos hablando para estos bichos nosocomiales que se ven en el Perú. Y eso también mata. El COVID mata y mata a la pseudomona que agarró un paciente con COVID. Y las colistinas que agarran las Acinetobacter y pseudomonas eran nuestras armas para pacientes resistentes. Hoy apareció genes resistentes también de coli y Klebsiella que tienen este gen resistente a la colistina. Ese es el panorama para manejar COVID. Ten en cuenta que cuando usemos pacientes graves, y los hay hoy día en las UCIs, antes de meterle un ventilador o antes de meterle un corticoide, ten en cuenta lo que puede venir con estos gérmenes que matan. Ya no mueren por ventilador, sino mueren por germen nosocomial que hemos comentado. Y si le dan ceftriaxone, por gusto se muere. Si le dan amicacina, se muere. Si le dan cefipime, se muere. Algunos resistirán al meropenem y se mueren. Otros a la colistina y se mueren por lo anterior. Fíjese la importancia que tiene en el paciente grave manejar antibióticos. Ahí tenemos la lista de los viejos antibióticos. ¿Sirven hoy día? Sí sirven. Eso es lo bueno de saber el uso racional. Está en mi libro que escribí hace años. Vamos a sacar la 5ª edición. Por ejemplo, sífilis. Sigue siendo la penicilina. Hoy usamos mucho en VIH, en neurosífilis de cadena endovenosa. Y hoy día el ojo rojo es igual a sífilis en gente joven. No ha cambiado la medicina. Ninguna medicina es mejor que la penicilina. La meningitis de la comunidad responde todavía a ceftriaxone, incluso a la vieja penicilina, el meningococo. Y las otitis responden a los viejos antibióticos como amoxiclavulanil, cefuroxime y cefaclor. La celulitis a muchos viejos antibióticos. Y hemos dicho que cuando tengo un ITU-Blé coli con cistitis, con molestias, damos macrodantina, 5 días. O si el paciente tiene gastritis, fosfomicina, le damos por 3 días y con eso abortamos a la coli-Blé. Si hace sepsis, ya no funciona. Sepsis significa ya se disparó la sangre, ahí requiere ertapenem o meropenem o imipenem. Entonces, ya en las guías, no me detengo en ello, existen guías que permiten el uso racional, como ustedes ven ahí, la amoxicilina 7 días, o clavulánico 7 días.
El mensaje es que la otitis no se cura con acitromicina. Entonces hay que saber mucho de farmacología. Recuerden los antibióticos que penetran o se absorben muy bien por la boca, es cipro, metronidazol, clínica. Entonces no abusen de antibióticos endovenosos. Hay antibióticos que dan mucha gastritis, las tetraciclinas, protejámoslos. Hay antibióticos que hay cada 6 horas, la famosa doxiciclina, la dicloxacilina. Entonces el paciente no cumple la terapia. Entonces es importante la farmacología. Las faringitis aparecen en esta época, muchas son alérgicas, muchas son virales y no requieren antibióticos. Y si hay antibióticos para estreptococo, la penicilina, la clemizol, la B, las amoxicilinas, clavulánico, céfalos de primera y segunda. Tenemos una larga lista, pero la mayor parte son virales o alérgicas. Es una de las tantas guías que conocemos cómo se emplean distintos medicamentos para las faringitis que se ven mucho en esta época. Especialmente en adolescentes hay más bacterias, pero en niños más virus. En los últimos años cambió el uso por macrólidos y felizmente los macrólidos que hoy se usan mucho pueden generar resistencia. Felizmente en el mundo la resistencia al eritro o a claritro o la citroestoría baja, hoy estos se están usando mucho en COVID, ya le he mencionado, sí sirven en la primera semana. Y la neumonía es una complicación frecuente del COVID y frecuente en muchas patologías. Y por eso la neumonía no es cuestión de decirle, darle tal esquema. Usualmente en la comunidad pueden responder a tetraciclina o amoxiclavulanio, pero cuando es paciente no de la comunidad, puede generar estos problemas de comorbilidad que matan al paciente y por lo tanto hay que tener mucho cuidado para el manejo del paciente. Y eso es toda una guía y protocolo que no me detengo. Entonces, ¿qué se usa hoy día? ¿Qué están usando usualmente los pacientes con neumonía? Tetraciclina, amoxicilina, amoxiclavulánico. Y los que tienen alguna comorbilidad, ceftriaxone con acitro. Es una combinación que estoy viendo mucho en el paciente con COVID. Recuerde, la neumonía del COVID es viral. Estoy en clase, llámeme a las 2 de la tarde, por favor. Entonces, la tetraciclina, amoxiclavulánico. Entonces, ceftriaxone es una droga muy usada, muy buena en la comunidad, pero están dando con acitro o claritro. Pero hemos dicho que en la neumonía por COVID la infección secundaria es muy pobre. No hay estudios grandes como en influenza. Tampoco me opongo, pero no abusen mucho de esa combinación, que realmente muchas veces es más la respuesta inflamatoria. Prefiero darle un corticoide o darle profilaxis con enoxaparina que dar de frente ceftriaxone. Fíjese, incluso el cefipime tiene mucho mejor espectro que ceftriaxone por la resistencia, pues más cara. No me opongo a ello, pero he visto en estas semanas que abusan de ceftriaxone que no se justifica. Incluso en pacientes con COVID, en China, un parámetro que sirve para detectar sepsis, la procalcitonina, se elevaba en poco porcentaje, igual que en Estados Unidos. Entonces, la procalcitonina es un indicador de sepsis bacteriana generalmente. Entonces, tengan cuidado también con abusar de antibióticos. Esto es ya lo que pasa en pacientes de ventilación o muy graves, le arrancan ya quinolonas o carbapenén o ya la vieja pipe, a veces aminoglicosio. Yo no recomiendo aminoglicosios por los pacientes graves, hacen daño renal, mucho daño renal, la falla multiorgánica. La tigecyclina es una tetraciclina que poco se usa y creo que sí se usa el importante en esta pandemia. Creo que hay poca experiencia en el mundo porque hemos dicho que la doxiciclina agarra al COVID directamente y la tigecyclina es una tetraciclina y agarra también a los gérmenes de una paciente con neumonía y es uso endovenoso. Yo creo que habría que evaluar ello. Pero un dato, ¿por qué los macrólidos sirven en neumonía en el mundo, independientemente de COVID? Miren la mortalidad como baja en las UCIs. Entonces, por eso cefuroxime o ceftriaxone con acitro, claritro, además de que agarran COVID, agarran también los atípicos. Pero esto es para la época no COVID. Las quinolonas se están usando mucho para las neumonías, especialmente la levofloxacina. Recuerden, las quinolonas
La cipro no es buena para vías respiratorias por la resistencia y no llega al pulmón. Levo sí es buena. Y otra patología que no es COVID, pero sí es importante, la prostatitis, muy frecuente en adultos, que ahí sí pasa muy bien cipro, levo y la vieja sulfa. Conclusión, para eso sí sirven las quinolonas y las sulfas porque penetran. El resto de antibióticos penetran poco. Miren muchas guías, ahí están cipro, levo por 3 a 4 semanas o sulfas también por 3 a 4 semanas en la fase aguda. Eficacias entre 60 a 80%. Conclusión, para eso sirven las quinolonas, no para una faringitis, no para una celulitis. Y la levo, que está hoy muy usada, guárdenlo para infecciones de piel complicada, osteomelitis, diabéticos, o esas itis complicadas que no responden a terapias convencionales, o en sinusitis crónica, neumonía de la comunidad complicada o que tienen comorbilidad, ¿no? Vuelvo a la citromicina, que está muy usada, hoy día lo han prostituido ahora en el COVID, y sigue siendo un excelente antibiótico, pero para faringitis es la segunda línea, no la primera. Muchos lo usan porque es dosis única por 5 días, y esa es una ventaja, es cierto, pero guarden siempre. La verruga peruana que yo investigo hace años, el mejor antibiótico hoy para el control es la citromicina. Y hemos hablado en neumonía de la comunidad, en tifoidea, acitro y ciprofloxacina es lo mejor para evitar las recaídas. En diarrea por Shigella es excelente, y una entidad que estoy por publicar un artículo, el arañazo de gato, muy frecuente en el Perú y en el mundo, que la acitromicina es eficaz en 80%, igual que la doxiciclina, y casos ya graves de arañazo de gato requieren rifampicina o gentamicina combinada. Miren la importancia de la citromicina. Y las bartonelas son más de 30 gérmenes, que es una zoonosis igual que el COVID, y el gato es un animal muy querido, pero también causa desde los arañazos de gatos, igual que el perro, mordeduras que requieren amoxiclavulánico. Una cosa es la mordedura, otra cosa es la enfermedad de arañazo de gato. Y la arañazo de gato son por bartonelas, tal como investigamos hace años, y probamos en el Perú muy eficaz la citromicina. Y casos complicados requieren combinar rifampicina con sulfas, acitromicina con sulfas o gentamicina con rifampicina. Otro antibiótico clavulánico es muy usado, en mi opinión es un antibiótico que tal vez es un antibiótico muy importante para el manejo comunitario. Jairo, estoy en clase, llama a la 1, por favor. Entonces, clavulánico se emplea en muchas infecciones respiratorias, en gente que tiene mucha bronquitis, lo vemos ahora en esta época, gente con infecciones con EPOC, etc. Es bueno porque agarra muchos gérmenes. En otitis media también hemos dicho la importancia que tiene, y en sinusitis especialmente complicada. Y en neumonía también de la comunidad es bastante bueno. En Uruguay, en Argentina, muchos países lo emplean como droga de elección en la comunidad cuando no hay comorbilidad. Y también es muy bueno para piel y muchas infecciones de piel. Y para la cavidad oral, igual que la clínica, son los mejores antibióticos. Y hay casos que empleamos incluso en TBC-MDR, que también se emplea junto con otras drogas asociadas. Clindamicina es un antibiótico que debemos usar, yo lo uso mucho. Había el temor de la colitis, sí se da colitis, lo vemos bastante, pero es un excelente antibiótico para piel, para neumonía del borracho que se aspira, para el diabético con quinolonas, para toxoplasmosis ocular, y es un antibiótico de combate para muchas infecciones de piel que tengamos dudas si es estreptococo, estafilococo, anaerobios, y la gran ventaja que penetra piel, hueso, y se absorbe muy bien por la boca y no requiere vía endovenosa. Las sulfas, que perdieron eficacia para las itus y las diarreas, sí son importantes para el VIH y toxoplasma, para neumocitis, que vemos mucho neumocitis en la comunidad, gente joven con neumonía, igual que COVID, arrancamos las sulfas, y cuando baja el oxígeno le damos corticoides. Y en infecciones de piel nuevas, resistentes, también ayuda. Y un bicho que causa diarrea es el Cyclosporia cayetanensis,
que también funciona igual que Isospora. Y hemos hablado de la importancia en prostatitis. O sea, toxoplasmosis hoy solo con sulfas funciona, sea la forma ganglionar, la forma ocular o en pacientes con VIH. Inclusive cuando el VIH tiene menos de 200, damos profilaxis con cotrimoxazol. Hoy día el cotrimoxazol se ha reformulado para enfermedades en VIH, en prostatitis, ya hemos perdido en la ITU y en enfermedades. Dar otros antibióticos, he visto que dan ceftriaxone, no sirve. He visto casos dan tipo cefipime, amicacina, realmente es impresionante, he visto colegas. Miren estas barbaridades. Esa celulitis por estafilococo requiere o dicloxa, o oxaclina. Pidieron levo, diclofenac, dexametasona. O esa cultura chicha de dar medicamentos para COVID, igual pasa con celulitis. O sea, tenemos una mala costumbre de emplear polifarmacia. Y eso hay que combatirlo. Eso lo único que genera mala evolución. El mejor desinflamante es el antibiótico, no el diclofenac, no la dexametasona. Entonces, si tengo una celulitis en un gente normal, no hablamos pacientes con cáncer, un paciente quemado, es darle dicloxa, oxa, amoxi, cefadroxil, cefradina, cefalexina, cefazolina cibai o clindamicina. Todos son viejos antibióticos. No aparece ahí ni levo, ni cipro, ni amicacina, ni ceftriaxone, porque eso es una burrada. Eso está en guías y manuales. Y cuando muerden animales y humanos que vemos mucho, incluyendo ratas, etc., hay una flora aeróbica, anaeróbica. Incluso hay estudios que en gente que hace mucho sexo hay también más complicaciones. Y fíjese, cuando muerden humanos y animales, hay también beta-lactamasas. Y esa es la razón por qué se emplea amoxiclavulánico en el mundo. Casos leves, amoxiclavulánico. Si muerde una rata, amoxiclavulánico. Si me muerde Tyson, amoxiclavulánico. Si me muerde mi mujer, amoxiclavulánico. Pero no requiere vacuna antirrábica. Y si el paciente está séptico por una mordedura, ampicsulbactam. Y si es alérgico, tetraciclina, a un mayor de 8 años. Dado que el abuso antibiótico se da en muchos sectores, es que se han aparecido en los últimos años, felizmente, nuevos antibióticos como la omadociclina. Es otra tetraciclina nueva que se ha probado en muchas infecciones que van muy bien cuando hay resistencia, e incluso en neumonía de la comunidad también estudios para piel y neumonía, esta nueva tetraciclina. El linezolid lo usamos mucho en tuberculosis, en osteomielitis por gram positivos, y también hay un derivado que es la tedizolid, que se absorbe muy bien por la boca, es carísimo y agarra todos los bichos gram positivos resistentes, pero ya salió al mercado, que reemplaza al viejo linezolid. Y últimamente ha sido lanzada la delafloxacina, una quinolona de amplio espectro que agarra también gram positivos y agarra también pseudomonas. Pero no todo pues es antibiótico. Igual que ahora cuando hay COVID, yo recomiendo vitamina D, que mejora la inmunidad, o el zinc, que son oligoelementos que ayudan a la inmunidad. Acá es una diabética que tuvo Loxocel, le emplea azúcar tópico, sin antibióticos, sin ningún, solamente tópico, fenómeno hiperosmolar, y mejoran, como estos numerosos pacientes que tengo, basado en evidencias, ¿no? Entonces, esto está en mi libro, estamos preparando la 5ª edición. Los que quieren vayan a internet, sacan la 3ª edición. Esta es parte de mi conferencia, pero insisto, y gracias al doctor Polo y a la unidad de capacitación de este hospital, que el uso de antibióticos es igual que está pasando, se está usando mal en el tiempo de COVID. Yo diría, está bien que usen acitromicina en la primera semana, pues si tienen una neumonía con criterios que tienen comorbilidad, úsenlo. Lo he visto usar en gente, incluso sin fiebre, con un patrón neumónico, le meten ceftriaxone. Creo que es la neumonía viral. Por eso usted tiene la clínica, el hemograma, y esto es para dar y decir antibióticos. Porque si ustedes comienzan a dar ceftriaxone, por gusto, yo he visto N casos que tengo, el paciente evolucionó bien. Y no por la ceftriaxone, porque era viral. Preocúpese más el tema de la coagulación, que es muy importante. Por los pacientes hospitalizados,
30-50% hacen problema de coagulación. Ahí sí es más importante su enoxaparina. Y se sabe hoy día que los pacientes que hacen la fase moderada, en la fase inflamatoria, van a hacer esta respuesta de tormentas y citoquinas que puede agravar y genere o necesidad de dar dexametasona o pulso de metilprednisolona. Y eso significa infección secundaria. Entonces, fíjese, ese paciente, si no responde, le generó una comorbilidad infecciosa. Es lo mismo que pasa en la primera semana, que le dan prednisona, o antes, eso genera infecciones secundarias. Entonces, los antibióticos siguen siendo buenos, importantes, hay resistencia, pero manejen bien el COVID y los antibióticos no van a resolver el tema del COVID. Caso de los pacientes graves de UCI o ventiladores que sí tienen pocas armas, ¿no? En el Perú. Y en la comunidad realmente creo en la citromicina, creo en la clarito, creo en la doxiciclina, pero en forma racional. Muchas gracias a ustedes y ahora algunas preguntas finales. Me quedan todavía unos minutos para responder a ustedes, que veo que hay un buen grupo que se ha conectado. Hola. Perfecto, doctor Maguiña. Sí, bastante ilustrativa su exposición. A la audiencia de la Red Nacional de Telesalud, por favor, si tuviesen preguntas, por favor, a través de la caja del chat. Buenos días. Hola, buenos días. Doctor Maguiña, felicitarlo por su filantrópica exponencia. Quisiera, por favor, pedirle, quizás no he escuchado, en pacientes asmáticos, el tratamiento hoy en día, ¿cómo debe ser? Gracias por la respuesta. Gracias. En asmáticos, obviamente, es un tema muy frecuente que tenemos. Lamento que el CDC, fíjate cómo no hay que creer conflicto de interés, marchas y contramarchas, lo sacó del CDC como que es un grupo de riesgo. Y no es cierto, porque acá en Lima tenemos muchos asmáticos, en muchas partes del Perú. Perú ocupa, creo, el segundo lugar en América en asmáticos. Y vemos gente con asmáticos. Los asmáticos tienen que ser manejados igualito que digamos, en tiempo de no COVID. Sus corticoides inhalatorios, sus antibióticos cuando se compliquen, sus salbutamol, etcétera, etcétera. O sea, eso, igual cuando se descompensen. O sea, el manejo de COVID no ha cambiado. Ahora, el tema de darle corticoides que le damos muchas veces a los asmáticos, los recuerden se dan por 2 o 3 o 4 días. Eso también no ha cambiado. O sea, en el tema del manejo, lo que pasa que yo tengo hace poco una pariente mía que era asmática con COVID, demoró su alta, salvó con oxígeno, que es importante. Entonces, en caso de los asmáticos, requiere mucha fisioterapia y mucha manejo de, digamos, de broncodilatadores, dependiendo del tipo de broncodilatadores, pero se está viendo en muchos pacientes que van, digamos, no solamente por el COVID, sino se agravan, se exacerban el asma, entonces el manejo se complica, pero no ha cambiado en cuanto a nuevas drogas o suspender la que usualmente empleaban. Otra preguntita. Sí, doctor, a ver. Tenemos aquí algunas preguntas. Tenemos la siguiente pregunta, doctor Maguiña. ¿Cuáles serían los criterios para iniciar antibióticos en atención primaria sin posibilidad de análisis? Excelente pregunta. Y por en general, miren, lo que hay que ver si el paciente tiene sano, es joven o tiene comorbilidad. Primera premisa. Entonces, en la comunidad veo mucho gordo, me preocupa mucho, muchos médicos gordos han fallecido, le digo la verdad, ¿no? Entonces, uno tiene esta famosa molestias que usted ven del ministerio que se ha mantenido. Entonces, si es un paciente joven que tiene la sintomatología en mayor o menor grado, yo le digo, te observo tu paracetamol, tu antalgina, si quieres tus hierbitas y nada más. No, doctor, ¿puedo tomar así? Pero no. Pero si ese joven o ese adulto o esa del mercado es gordita o es diabética o es hipertensa o tiene síndrome metabólico o es asmática, digo, mira, prefiero darte
ivermectina, que es lo que yo empleo mucho, 1 gota por kilo, por 2 días, y le digo, tienes la opción dar una medicina o si quieres te doy 2. Si veo que el paciente, como te digo, tiene mucha comorbilidad, prefiero decirle, mejor te doy 2 medicamentos. O le digo con hidroxicloroquina o le arranco con acitromicina. Es el esquema que yo empleo en el que tiene comorbilidad. Y lo sigo. Y una cosa que he aprendido es no confiarse en la radiografía de tórax, que es barata, es cierto. He visto tantos pacientes en estos meses que no tienen muchos síntomas respiratorios severos, que se cansa, etc. Y la placa es una panal de sorpresa. Piden una tomografía. Y la tomografía me permite el manejo ya del oxígeno. Pulsómetro, si es un paciente joven, estable, lo manejo, he manejado muchos médicos en su casa. Y si satura bien, no requiere el hospital, porque ya tiene su neumonía por COVID. ¿Qué le pido? Un dímero D, una ferritina, le pido proteína C reactivo, DHL. Si veo que el dímero D está alto, ojo, y está en la segunda semana, hay que anticoagularlo. Y me dice, doctor, ¿antibiótico? No, porque en realidad el paciente, la tos, la dice simplemente por la neumonía viral. Recuerden lo que hemos aprendido, que muchos de estos pacientes no tienen infección secundaria tan alta como en influenza. Entonces, si uno maneja con ivermectina, sola, con acitromicina, o si quieren hidroxicloroquina, sola, ivermectina, hace su neumonía moderada y el paciente está estable, su pulso es menos, o la presión de oxígeno es mayor de 93, 94, no requiere antibióticos. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a la acitromicina? Digo, mira, tengo doxiciclina. Y he tenido varios pacientes que han usado doxis excelente, porque agarra los típicos, atípicos y al COVID. Pero ojo, cuando doxiciclina le digo, mira, tienes que usar omeprazol porque da mucha gastritis. Entonces, omeprazol y doy doxi por 7 días, que me permite cubrir los típicos, atípicos y al COVID, y lo sigo. Entonces, eso es lo que hago a nivel primario. En cambio, si el paciente pues tiene síntomas de una neumonía mucho más severa, y hay que manejarlo, hay que llevarlo al hospital, porque no basta el oxígeno, y ahí se le toma hemocultivos, si se puede, y ahí muchas veces arranca o una céfalo de cuarta, o dan pipe, o dan otra combinación en función del paciente que maneja. Los pacientes que llegan a los hospitales del Perú muchos son obesos, hipertensos, diabéticos, y muchos reciben la terapia ya para el manejo complicado. Entonces, eso no es atención primaria. Atención primaria es la que he dicho. O sea, o le dan una terapia COVID inicial en el que tiene comorbilidad y lo siguen con una tomografía y lo siguen con los marcadores inflamatorios. Más que dar antibióticos, preocúpense de la fase inflamatoria, donde ahí sí los corticoides o ahí sí la enoxaparina es más importante que antibióticos. Doctor Maguiña, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué medicación podría administrarse a la puérpera que da lactancia materna? ¿Qué antibióticos podría recibir? Bueno, la puérpera, felizmente se sabe que la lactancia materna no contagia, entonces pueden seguir lactando. Y yo he tenido gestantes, y incluso hay un estudio grande que se hizo en el África, que recibieron ivermectina, la gestante no hay daño en la gestación. Yo tenía una gestante hace poco que no supo que estuvo, le di ivermectina y no pasa nada. O sea, esa droga no es categoría D. Entonces, lactancia materna sí pueden darlo y gestantes podrían recibir si tienen síntomas típicos de COVID. Recuerden, la gestante es una paciente inmunosuprimida y puede complicarse independientemente del COVID por cualquier bicho. A ver, doctor, tenemos una siguiente pregunta aquí, que es una pregunta un poco larga. A ver, doctor, ¿por qué la enoxaparina no se puede administrar de manera conjunta con la acitromicina? ¿Y qué pasa con la biodisponibilidad de estos fármacos? ¿Y por qué no existe una política nacional sobre la sensibilización del uso racional de antibióticos? Porque la población se automedica con estos antibióticos de manera indiscriminada. Sí, lo he dicho en el ejemplo de la celulitis. El tema de la automedicación es una pandemia en el Perú.
La gente antes del COVID se medicaba y se medica y toma donde quiere y como quiere. Hay la revolución en el tema de la medicación, que es un tema grave, no solamente para el COVID, en muchas enfermedades, y es un tema que acá la receta no se respeta. Ojalá estemos pues en países desarrollados donde sí la receta se respeta. Acá es otra pandemia, la automedicación y los charlatanes por ambos lados. Yo digo, hay charlatanes que creen que curar con tal o cual medicina, y hay charlatanes médicos que creen que dan pues un kit de medicamentos te va a salvar vidas. Eso es demagogia, hay que decirlo. Muchos lo hacen de buena intención. Tengo colegas que están usando en Tingo María repartiendo ivermectina. Eso es buena voluntad, porque le hemos dicho el 75% lo emplean. La enoxiparina tiene pues sus, hay que usar. Felizmente cuando uno usa bien, es raro que dé complicaciones. Lo estamos usando vía oral o vía parenteral, pero hay que usarlo pues siempre racionalmente. Ahora, que podía chocar con la citromicina, repito, la enoxiparina se da ya casi en la segunda semana y la citro en la primera semana. Entonces, si uno es racional, que le choque no va a ser posible. Puede haber interacción de medicamentos, los hay, pero enoxiparina generalmente es en la segunda semana, en la fase moderada o severa. A ver, son las últimas preguntas. Ok, sí, doctor, a ver. Tenemos la siguiente pregunta, doctor Maguiña. Doctor Maguiña, en el caso del tratamiento con antibiótico como la ceftriaxona, ¿en base a qué criterios cambiaríamos el antibiótico a meropenem o imipenem? ¿Y por cuántos días? Muy buena pregunta. Yo le decía, usualmente poco empleo ceftriaxona en la primera semana y en la segunda semana en los moderados. Más me preocupa este tema de la coagulación, eso me preocupa mucho más, o la fase inflamatoria, y que el paciente no haga hipoxemia. Miren, Cayetano, es un estudio, revísenlo, del doctor Fernando Mejía. Los que llegaban a los hospitales llegaban con hipoxemia severa y se morían. Entonces, preocúpese el oxígeno más que el ceftriaxona. Ahora, si es un diabético, es un paciente obeso, y tienen leucocitosis, y ven que en la tomografía las lesiones, aparte de las clásicas, ven que progresan, puede ser por la inflamación. Ahí pueden darle ceftriaxona con claritromicina, pero yo en esos casos obesos, diabéticos, prefiero no darle ceftriaxona por lo que dije antes. Estos son los pacientes que hacen más resistencia. Ahí puedo darle meropenem, como están haciendo. O sea, en el paciente con mucha comorbilidad, un paciente que tiene chance de hacer infecciones graves, ahí sí le doy. Y casos moderados, repito, uno puede hacer ceftriaxona, pero se están abusando de ceftriaxona. Yo diría ceftriaxona nos calma la conciencia, pero no lo que estamos manejando. E incluso yo diría, en vez de darle ceftriaxona, yo le diría a un paciente que tiene EPOC o asma o infecciones respiratorias, darle levofloxacina. Levo tiene la ventaja que llega muy bien al pulmón, agarra incluso gran negativos que no lo agarra bien ceftriaxona, y vía oral es bien absorbido. Entonces, ya si con levo no mejora, le arranco meropenem, ya para el paciente moderado, grave, complicado. Y si quieren, pueden darle inclusive ceftriaxona con levo, es una buena combinación, porque permite ampliar el espectro, porque es la ventaja, ceftriaxona se podía manejar todavía ambulatoriamente, con levo ambulatoriamente, porque ya meropenem requiere manejo hospitalizado. Esa es mi respuesta. Perfecto, doctor Maguiña. Tenemos una pregunta aquí que menciona, no especifica dónde es este sitio, pero menciona lo siguiente. Doctor, buenas tardes. Aquí, el municipio, en coordinación con una clínica, han repartido ivermectina de manera gratuita, manifestando que es preventivo. ¿Qué opinaría al respecto? Lo he dicho por todos los canales. Creo en la ivermectina, es una excelente droga. Yo lo uso hace años. Es una maravilla de droga porque es poco tóxica, no daña al riñón ni al hígado. Miren este gráfico, efectivamente, y en el estudio que hicieron los australianos demostraron que inhibía el virus. Y ahora hay cada día más data clínica que confirma ello. Hay la experiencia de muchos de nosotros que lo usamos en la primera semana. Incluso les cuento, aparte del caso ya infectado, hay colegas que trabajan en las UCIs y se exponen por una alta carga viral.
y podían recibir también profilácticamente en el caso de los que están manejando UCI, como muchos que se han infectado. Pero darle a la población así masivamente no tiene el concepto que el 75% son casos leves. Eso van a pasar solo. ¿Para qué darle ivermectina o acitro? No tiene ningún sentido práctico. Y aparte, el pata, ya tomé mi ivermectina, va, se descuida y le da una neumonía o COVID se muere. Nos ha pasado. Mucha gente que había tomado en Iquitos y les dio el COVID. Entonces, mientras no haya un estudio grande que me diga que sirva, ahora solamente para primera semana. En cambio, la hidroxicloroquina hay estudios a favor y en contra, todo un debate. Yo lo uso en la primera semana, repito. Apareció un artículo interesante de profilaxis también en la primera semana, pero yo siempre soy cauto en ello, ¿no? Nuestro grupo de expertos puede cambiar las posiciones. Nuestra posición es, en la primera semana, usar ivermectina, hidroxicloroquina, pero no para terapia ambulatoria masiva preventiva, porque no tenemos la data clínica. Si quieren, lo usen, porque es poco tóxica, pero es el peligro que he visto que están sacando ivermectina bamba. Incluso están usando ivermectina de veterinarios que sirven, es cierto, si no hay nada, puedo usarlo, pero puede ser tóxica también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos pánicos innecesarios. Y he visto a gente que ha tomado ivermectina bamba. En Perú somos campeones de hacer acitocina bamba. Somos campeones, hasta máscara bamba, ¿no? Tengan mucho cuidado. Perfecto, doctor Maguiña. Bastante ilustrativa toda la explicación y el tema que usted ha disertado. Acto seguido, doctor Maguiña, le vamos a dar pase al doctor Julio César Polo para poder culminar con esta actividad. Y cualquier cosa, los colegas del Perú y los amigos tienen mi celular que tiene WhatsApp 99-469-9439. Repito, 99-469-9439 y ahí le doy mi correo. Y solo el mensaje a los colegas que me escuchan siempre, no hay que bajar la guardia. Yo temo que esta ola, la que viene, nos va a coger peor. Y pues tenemos que educar y ganar a la población. Yo creo que hay que ganar a los amigos, a los vecinos, a los compadres, a los caseritos. Mira, tenemos que ganar hoy día a la población, más que criticarles, porque vienen meses duros, no solamente con el COVID, viene la influenza, vacúnense, viene el tema de las enfermedades hipertensos, obesos, ¿cuántos abandonados? ¿Y cuántos se mueren no por COVID? Entonces creo que estos meses de crisis sanitaria, si bien tenemos más camas UCIs, eso no basta. Creo que tenemos que enfocar integralmente y ganemos a la población, que es la única forma en que evitemos que se muera gente muy cercana o gente amiga, que es el dolor de todos los días. Ese es mi mensaje final. Totalmente de acuerdo, doctor Maguiña. Doctor Polo, le damos el pase para que pueda dar algunas palabras. Ok, gracias, William. Ciro, gracias, me has hecho recordar las clases de la maestría. Interesante tu ponencia, como siempre. Agradecerte ese desprendimiento que tienes siempre cuando el llamado para poder capacitar a los colegas, ¿no? Y como siempre, primer nivel de atención pues, fue siempre olvidado. Así es. Y ojalá que se pueda recuperar eso, porque eres la primera línea de combate y la primera muralla, el primer muro de contención para las enfermedades. Y ojalá que puedan remediar ese problema que han creado. Esperemos que agradecer también a los que se han enlazado, agradecerles de manera estar presentes y esperamos continuar contigo, Ciro, en otra ponencia más para siempre ilustrar a los colegas de tus conocimientos. Te Muy bien, agradezco. muchas gracias, doctor Polo, y estamos para servir en estos meses difíciles, como siempre. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos al doctor Ciro Maguiña por la ilustrativa disertación. Agradecemos también a la audiencia por haber presenciado esta gran disertación. Los invitamos para poder revisar. Todas las semanas tenemos telecapacitaciones. Pueden revisar el fanpage de Facebook del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Con ello damos por concluida la telecapacitación del día de hoy. William, ¿me escuchas? Dígame, William, doctor. ¿me escuchas? Puedes, ya que están los enlazados los colegas y profesionales de salud, puedes decirle cuál es la ponencia del próximo viernes, por favor. A ver, un momento. ¿Podrías decirles, adelantarles cuál es la ponencia del próximo viernes? Claro, a ver. Tenemos una ponencia el próximo viernes que es también importantísimo y tiene que ver con primer nivel de atención, los tengo acá. Perfecto, sí. Doctor 4 meses con la pandemia de COVID-19 en el Perú,
¿Qué hacemos ahora? Esperamos que ustedes concurran y que estén presentes en esta ponencia, que también es importante, ¿no? Sobre todo a los que estamos en primero, que están en primer nivel de atención. Gracias. Por supuesto, doctor. Dicho esto, entonces damos por concluida esta actividad y los invitamos a poder presenciar las siguientes actividades que tenemos todas las semanas. Hasta luego. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.